En una ciudad palatina como la Alhambra, los palacios son los edificios que dan la razón de ser a este conjunto urbano medieval. Se han conservado 2 palacios medievales en toda su altura, otros 2 parcialmente y 3 como restos arqueológicos consolidados. El Palacio de Comares, que es el más grande, fue residencia real de la dinastía nazarí desde el siglo XIV y representa la culminación del tipo arquitectónico de palacio con patio alargado, con pórticos en los lados menores y una gran alberca longitudinal rodeada de jardines a sus lados. Fue construido por Yusuf I y Muhammad V durante el siglo XIV y está culminado en su lado norte por el Gran Salón de Comares, una sala de tipo kubba, es decir, de planta cuadrada, proporción vertical y cubierta por un techo no plano, que es la representación de la tierra cubierta por los 7 cielos de la escatología musulmana. A su lado se construyó posteriormente el Palacio de los Leones, que representa un tipo muy diferente, pues es un palacio llamado de crucero, con una fuente central y 2 canalillos que dividen el patio en 4 partes, y además tiene pórticos en los 4 lados y 2 pabellones salientes en los lados menores. Estas características se consideran influencias cristianas de los palacios que Pedro I estaba construyendo contemporáneamente en Castilla. De los 2 palacios conservados parcialmente, el más interesante es en el que estamos ahora mismo, el Palacio del Partal Bajo, que está compuesto por 2 pabellones, uno en la parte norte con un pórtico de 5 arcos y una gran alberca que refleja la arquitectura, y otro en el lado sur con una alberca en forma de U. También dentro del actual parador y antes en el convento de San Francisco se han conservado los restos de otro palacio interesante, de patio de crucero, pero en este caso muy alargado y cruzado longitudinalmente por la acequia real de la Alhambra. Los otros 3 palacios conservados simplemente como restos arqueológicos consolidados son el del Partal Alto, Abencerrajes y el llamado El Secano. En el del Partal Alto podemos ver cómo ese tipo de alberca alargada con jardines en los lados y unos andenes cruzados proviene realmente inspirado en el Palacio del Alcázar Menor de Murcia, que se conserva en el convento de Santa Clara. Tampoco debemos olvidar las torres Calahorras, palacios en miniatura que se conservan dentro de la Torre de la Cautiva y la Torre de las Infantas, y ya exteriormente la Almunia del Generalife, de la cual se conserva su palacio, con el tipo arquitectónico parecido al del Parador, de patio muy alargado, que divide un jardín de crucero y cruzado longitudinalmente por la alberca de la acequia real.